Nos vamos a Bolivia. Sabemos que la situación en el país vecino realmente es tan compleja como en el resto de Latinoamérica. Las cifras, los números que suman, que crecen y las fronteras que también se encuentran complicadas. Bolivia ocupa el puesto número 44 de países de mayor cantidad de infectados, ¿no? Y con una situación sanitaria también bastante compleja, con hospitales colapsados y con gente que transita, por supuesto, la enfermedad en sus casas, ¿no? Hay unos datos, Juli, para conocer. 28.503 casos de infectados, 913 de recuperados, cifras que bueno, se difunden diariamente por la Organización Mundial de la Salud. Y con respecto al día anterior, no se conocieron nuevos casos de infectados. Bolivia, como lo decía, se encuentra en el puesto 44 de países con mayor cantidad de infectados. La lista la encabeza Estados Unidos y luego la sigue Brasil. Al mismo tiempo les contamos que bueno, Bolivia se prepara para las elecciones, ¿no? Claro, seguimos transitando la realidad de este país para contarles que el órgano electoral de Bolivia convocó los comicios presidenciales para el próximo 6 de septiembre. Subrayó que el desarrollo del proceso electoral debe atenerse a las debidas medidas de protección de la salud pública por el coronavirus. En medio de esta realidad difícil, complicada, bueno, Bolivia se prepara para las elecciones para el próximo 6 de septiembre. Y otro de los temas son los controles fronterizos, ¿no? Que se han agudizado en estos tiempos, una frontera muy grande que hay que controlarla. A partir de allí está la situación compleja. El paso internacional que une a la ciudad argentina de Salvador Massa con Bolivia fue cerrado nuevamente por orden del presidente Alberto Fernández y desde anoche comenzaron a desplegarse allí soldados, oficiales y suboficiales de infantería del ejército argentino. Esta resolución se funda en la creciente preocupación por el debilitamiento de los controles fronterizos que en las últimas semanas sufrió el embate violento de contrabandistas y el arribo masivo de ciudadanos bolivianos que buscan atención médica en la Argentina por el colapso de los hospitales en el país vecino. Bueno, una situación... Y han trascendido imágenes, bueno, de gente que, bueno, cruzaba, bueno, en botes por el río, tratando de buscar, bueno, atención médica, tratando de buscar otra realidad para, bueno, esta situación de pandemia que está viviendo, bueno, todo el mundo, pero en situaciones, bueno, tan difíciles como Argentina, como Bolivia, con esta frontera que siempre ha sido tan permeable, ¿no? Lo que pareciera que este tipo de situaciones de COVID, Juli, va desnudando realidades que ya venían antecediéndonos, ¿no? Temas no resueltos. En este caso hablábamos en el comienzo del programa con Chaco, ¿no? El sistema de salud colapsado. Ahora los pasos fronterizos que desde que uno tiene uso de razón se han criticado siempre respecto al control, ¿no? Es muy difícil, es muy grande, es muy extensa la frontera. Pero bueno, hay que hacerlo. Fuerte la imagen, ¿no? De esta frontera militarizada, allí veíamos, ¿no? Cómo están, bueno, custodiando todos los pasos, ¿no? Fronterizos, estos pasos que se han cerrado por el presidente a pedido del mismo gobernador de Salta, bueno, que ayude con la militarización de las fronteras con Bolivia. Para conocer un poco más acerca de esta situación, estamos en contacto con Cecilia Bellido, periodista de Bolivia. Le damos la bienvenida a nuestro telediario federal. Un gusto conocerte, Cecilia, encantada de tenerte por aquí. Hola, ¿cómo están? Julieta, Ezequiel, muy buenos días. Para nosotros un poquito más temprano que para ustedes, con una hora de diferencia, son las 8 de la mañana con 28 minutos. Y bueno, efectivamente sí, estamos desde Bolivia, igual que ustedes, igual que el mundo, pero ahora nos toca mucho más fuerte América Latina, golpeados por esta pandemia que realmente ha movilizado a la gente, a las autoridades, en fin, a todos, ¿no? ¿Cuál es la situación sanitaria hoy allí en Bolivia, Cecilia? Nosotros ya estamos bordeando los casi 30.000 casos confirmados de coronavirus aquí en este momento en el territorio nacional, siendo el departamento donde vivo y me encuentro el departamento más afectado, que es el departamento de Santa Cruz. Santa Cruz está distante a 573 kilómetros aproximadamente de la frontera con Argentina. Estamos hablando de Yacuiba y Salvador Massa. Nosotros somos el departamento, repito, mucho más afectado. Tenemos prácticamente el 70% de los casos, si no es un poquito más a nivel nacional, de casos confirmados. A la vez tenemos también el mayor número de casos
de personas recuperadas, pero la verdad que la situación es bien difícil en este momento, especialmente por el sistema sanitario, ¿no? en el territorio nacional, especialmente por la situación que se vive a nivel de hospitales, a nivel de la sanidad pública, la falta de lugares, un colapso también en el sistema sanitario que ya se ve no solo en la parte pública, sino también en el sector privado, ¿no? Ayer, por ejemplo, solo en un día se registraron 920 casos positivos en todo el país, siendo nuestro departamento todavía el que lleva la delantera, digamos, de casos positivos, lamentablemente. Nosotros tenemos un total de personas recuperadas de 7.736 del coronavirus, pero la verdad es que es muy difícil lo que hoy se vive. El número exacto es 29.423 personas que están contagiadas de COVID-19 en nuestro país. Cecilia, a tu criterio, las cifras son realmente espeluznantes, ¿no? De lo que uno analiza. A tu criterio, antes de mostrar este cuadro, qué es lo que está sucediendo hoy, ¿cuáles fueron las causas, los motivos por lo que llegó este desencadenamiento tan complejo en cifras de infectados y demás? A tu criterio, ¿qué se debiera haber hecho y que no se hizo? En realidad, aquí jugó un papel fundamental el tema de los hospitales, la falta de equipamientos, ¿no? También ha sido muy difícil porque hoy por hoy hay mucho personal efectivamente afectado, personal médico afectado. Considero que uno de los problemas que hubo fue la precariedad que existía en el sistema de salud y que aún existe, porque esto tampoco se cambia de la noche a la mañana en nuestro país, y hablo en general, no solo estoy hablando de las ciudades capitales, sino de las zonas provinciales. Y quizás al principio un poco la informalidad también con la que se tomó en los primeros meses, porque nosotros llevamos una cuarentena en el país desde el 22 de marzo, creo que una de las más largas también, igual que ustedes, desde que comenzara la pandemia en América Latina, ¿no? Entonces, hubieron ciertos grupos, ciertos sectores que no lo tomaron con la formalidad efectivamente que había que tomarlo, ¿no? O con la responsabilidad que había que tomarlo. Creo que esto desencadenó desde un principio la situación, o que la situación saliera de control antes de tiempo. Ahora, la cuarentena ayudó muchísimo. Yo creo que si aquí no se hubiesen tomado las medidas de cuarentena como se tomaron, la situación sería totalmente diferente. Claro. Tomando en cuenta que nosotros en el país vivimos de una economía muy informal. Cuando hablo de economía informal hablo de mucho comercio en la calle, de mucha gente que vive de los gremiales, digamos, ¿no? Aquí en Bolivia la informalidad es muy grande en cuanto al sistema económico, ¿no? Hay mucha gente que vive del día a día, como gran parte de América Latina, como ocurre en gran parte de América Latina. Pero creo que un factor fundamental ha sido, por un lado, que no todos respetaron, hubieron ciertos grupos donde efectivamente en algún momento se registra el mayor número de casos, y también está el otro tema de la precariedad en el sistema de salud, que sobre la marcha se tuvieron que ir cambiando las cosas, equipando hospitales, tratando de darle todo lo que los médicos y enfermeras necesitaban. Hoy hay un número importante de médicos y enfermeras que están infectados, es decir, unas bajas muy importantes para el sistema de salud, y esto también perjudica, ¿no? Acá, y otro tema que les quiero comentar, tenemos muchos problemas con zonas rurales, por ejemplo, porque es muy difícil la geografía de nuestro país, claro, llegar, ¿no? Por ejemplo, lugares que están totalmente desconectados de las capitales, donde tenés que llegar, si no es por avioneta, tenés que llegar también, estoy hablando del lado del oriente de Bolivia, tenés que llegar por tierra, y esto te demora mucho tiempo más, ¿no? Claro. En general, para mí en este momento el principal problema es el sistema de salud, es el sistema sanitario. En este Cecilia, momento, pero ¿cuál es la percepción, equipar esta situación? ¿Cuál es la percepción hoy de la gente, de los ciudadanos con respecto a la pandemia, ¿no? ¿Cómo lo vive en este momento ya con estos números que estuvimos mencionando y con esta situación sanitaria? Preocupados, pero además a esto se suma la preocupación económica. Claro. Les repito, en Bolivia nosotros llevamos una cuarentena desde el 22 de marzo, entonces ya también empieza la otra parte, ¿no? ¿Y hay asistencia económica de parte del gobierno para ese sector de economía tan informal que mencionabas?
Hubieron bonos, y digo hubieron porque efectivamente son bonos que se han dado extraordinariamente en una oportunidad. Hubo gente que lo cobró, bonos para personas mayores, bonos para estudiantes, bonos que ayudaron a familias. Sí se dio, y esto se dio al principio. Pero bueno, por eso te digo, ya en este momento, cuando llevamos más de 100 días de cuarentena en general en el territorio nacional, ya esto ya no alcanza. Entonces la gente quiere ir reactivando la economía. De hecho, hay sectores que ya han reactivado, o regiones, mejor dicho, que ya han ido reactivando lo que aquí se denomina las cuarentenas dinámicas, ¿no? Pero también estas cuarentenas dinámicas recientemente han llevado a que se vuelvan a disparar los casos. Ejemplo, Cochabamba, donde se permitió la salida nuevamente del transporte público, pero desde este próximo lunes vuelven a la cuarentena rígida por la explosión de casos que se han dado positivos también. Claro, en ¿no? Argentina hemos tenido una situación parecida respecto a liberar y después volver a retroceder. Había un tema que tiene que ver con la frontera, un tema fronterizo también bastante complejo que queríamos tratarlo. Tenemos también para compartir la comunicación a Héctor Ali, periodista de Salta, para hablar con él acerca, y también con Cecilia, a quien tenemos los dos la posibilidad de contactar para hablar de este tema fronterizo también, que fue bastante complejo. Héctor, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día. Sí, perfectamente. Bueno, queríamos permitirnos un segundo, Cecilia, los tenemos a los dos en pantalla, claro. Para que nos comentes, Héctor, la situación fronteriza, ¿cómo está en este momento? Bueno, fue un tema de mucha preocupación para los pobladores de Salvador Massa, sobre todo en la frontera con Bolivia. Del otro lado es el Pocitos boliviano, así se lo llama, desde el principio de la pandemia, por la permeabilidad que tiene esa frontera internacional, que tiene aproximadamente 23 kilómetros de largo, claro, con innumerable cantidad de pasos clandestinos o informales, por decirlo de alguna manera. El tema de esos pasos siempre fue un tema de preocupación por el narcotráfico, por el contrabando o por distintas situaciones. Pero no nos olvidemos también que hay mucha gente que tiene doble nacionalidad y que el cruce entre ambos los países es permanente, el tránsito vecinal fronterizo, como se le denomina. Hay mucho comercio en ambas fronteras, en ambas márgenes de la quebrada internacional. Pero nunca como ahora fue tan preocupante este tema de los pasos clandestinos. ¿Qué fue lo que, Héctor, qué fue lo que preocupó? ¿Sí? ¿Qué fue, Héctor, lo que preocupó al gobernador que pidió la ayuda justamente de las fuerzas militares para el control de esta frontera? Bueno, por un lado la preocupación de todos los habitantes de la zona y por otro lado la cantidad de casos que se estaban dando, sobre todo en Yacuiba y en otras ciudades más cercanas como Cochabamba, por ejemplo. Y la intensidad de ese tránsito vecinal fronterizo es lo que hacía temblar la posibilidad de que en algún momento pudiera ingresar algún caso desde Bolivia a Salta. De hecho, el primer caso que se da en Salvador Massa es de una persona de 75 años que había cruzado por un paso fronterizo. Cecilia, ¿cuál es la visión que ustedes tienen allí en Bolivia respecto a esto que está aconteciendo en Argentina con el cierre de los pasos fronterizos? Bueno, en realidad aquí se tomaron medidas desde un principio con relación al tema de evitar el ingreso y la salida de ciudadanos, efectivamente para evitar esto, ¿no? Que vayan y vengan personas que puedan estar contagiadas. Como decía Héctor, efectivamente la primera persona que se contagia pasando la frontera en Argentina había cruzado la frontera, pero esto fue hace varios meses. Definitivamente es muy difícil también por el tema del control, ¿no?, que pueda existir. Hoy Yacuiba tiene casos importantes, digamos, ¿no? Pero hay un problema ahí de control, ¿no?, de control militar, porque hay muchos pasos, como decía Héctor, clandestinos. Por ejemplo, está la zona de Bermejo, que está un poco más distante de Yacuiba, pero donde uno efectivamente tiene muy poco control militar y policial, y que se ha dado siempre, ¿no?, porque estas son las rutas clandestinas que quizás también se ocupan mucho para el comercio informal, que siempre ha existido, claro, ¿no? ¿Y qué pasa con los ciudadanos que tienen doble nacionalidad que mencionabas, Héctor? Bueno, ¿cómo deben proceder o qué es lo que viven ellos? Bueno, en este momento la frontera está literalmente cerrada. Claro. Incluso mucho tenía que ver con la ventaja que en este momento tienen los ciudadanos bolivianos con el cambio. Entonces a veces se invierte, es de ida y vuelta. Cuando el cambio argentino está mejor posicionado, el comercio fluye hacia Bolivia. Ahora es al revés, bolivianos cruzan y tal mal llamado pagallero, que es un tema que también está en discusión. Pero la decisión fue cerrar el comercio durante 15 días, con lo cual ya no quedarían razones para el lado del comercio de los bolivianos cruzar a Salta.
pero sí hay mucha gente de Bolivia que cruza a Salta para hacerse atender en el sistema de salud. Claro. Al mismo tiempo, la doble nacionalidad les genera tener planes o tener combinaciones que también vienen a cobrar de este lado. Eso es lo que genera el flujo tan intenso. Inclusive hay gente que tiene domicilio en Bolivia, que cobra en la Argentina y que vuelve a su domicilio después en la zona. Como Héctor, hablamos al comienzo, en la apertura del programa, respecto a la efectivización de los controles. ¿Los controles se realizan en momentos específicos, pandémicos o en alguna situación puntual? ¿No hay controles durante todo el año, no, en las fronteras? Es muy volátil. Hay poco personal, tanto de aduana como de migraciones, como de gendarmería. Y el cruce, si ustedes van al puente, van a ver que es un flujo constante, prácticamente sin control. Es algo que ingreses con mercadería de un lado o del otro, vas a tener control. Por eso que ahora el gobernador Gustavo Sáenz le pidió al presidente Alberto Fernández que permitiera desplegar tropas del ejército. De hecho, no son muchas personas, deben ser centenar como mucho, que estaban asentados en el regimiento de Tartagal, unos 100 kilómetros al sur. Bueno, se instalaron y se desplegaron en la frontera. A mí me parece que es más un tema de disuasión que un tema realmente efectivo, porque la gente conoce muy bien por dónde pasar. Inclusive hay vecinos de Tartagal, de algunos barrios que están a la derecha y a la izquierda del puente internacional, que prácticamente tienen su patio en la frontera, del otro lado cruzan y a Bolivia. Entonces entran por esos lugares. Es muy difícil, es muy porosa la frontera, tanto en el departamento de San Martín como en el departamento Orán, Agua Blanca Bermejo o Salvador Maza Pocitos. Es un tema de mucho tiempo que ahora se le ha puesto un foco mucho más especial. Muy compleja la situación. Me quedaba pensando en esta última consulta que tiene que ver con las elecciones que van a tener en poco tiempo allí en Bolivia. ¿Cómo tracciona la cantidad de votos y cómo se maneja el caudal de gente respecto a necesidades políticas también en los pasos fronterizos? Eso es un tema bastante complejo. Bueno, los ciudadanos bolivianos, no sé si la pregunta era para nuestra colega. Era para Cecilia, pero también para Héctor. Sí, que los dos opinen, pero arrancamos con Cecilia, sí. Vamos. Gracias, Héctor. Bueno, aquí la cercanía de las elecciones, hay sectores de la población que no están de acuerdo, hay mucho temor todavía. Se proyecta, por ejemplo, para septiembre, llegar entre agosto y septiembre a los picos más altos de la enfermedad. Se ha dicho que todavía no hemos llegado aquí al país, ¿no? Entonces hay mucha preocupación todavía. El calendario electoral, en teoría, tendría que comenzar en el mes de julio. Se espera saber cómo va a ser esto todavía, que se den todos los lineamientos que se tienen que tener, tomando en cuenta que va a ser muy difícil hacer campañas cuando todavía tenemos restricciones. Aquí las fronteras no se han abierto ni siquiera a nivel interdepartamental, eso les quiero comentar, es decir, aquí no hay circulación de personas de un departamento, nosotros llamamos departamentos, lo que ustedes llaman provincias, de uno a otro. Aquí no existe, salvo marcadas emergencias. Santa Cruz va a mantener esto, a pesar de que comienza en una cuarentena dinámica. Ocurre lo propio también en La Paz, ocurre lo propio en Cochabamba. O sea, no hay flujo de transporte entre departamentos. Hay que ver cómo esto va a afectar al tema electoral, ¿no? Sí, y si realmente suceden las elecciones, porque es tan dinámico esto que vaya a saber qué es lo que pasa allá por el mes. Es lo que se planifica, lo que se programa para el próximo mes de septiembre, el 6 decíamos, así es, el 6 de septiembre. Sí. 6 de septiembre. Pero es que es muy difícil que cambie porque aquí existen leyes que están aprobadas, es decir, esta sería la segunda modificación que hay a la fecha de elecciones. Las elecciones aquí se debieron llevar a cabo el 3 de mayo. Entonces es una presión muy fuerte para que esta ley se apruebe, porque nosotros estamos con un gobierno interino, o sea, es un gobierno que debía solo convocar a elecciones nacionales y vino la pandemia y no se pudieron desarrollar las elecciones. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral ha sido muy claro en el sentido de que sí o sí las elecciones se van a desarrollar el 6 de septiembre. Claro, con una posible vuelta para el 18 de octubre, según dicen los portales informativos. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por el contacto y también agradecerle a Héctor, allí en Salta. Gracias a ustedes dos por el tiempo y por la disponibilidad. Así es, un abrazo para ustedes. Buenos días. Gracias a ustedes.